empiezo a grabar. Bueno, estamos mirando el Bien, ejercicio 1. bien, tía, hice todos. ¿Y cómo hizo el primero? Comparto pantalla. Sí. Ya están viendo mi pantalla. Ya casi, ya. La primera era la de... El la de tamaño las letras. del texto. Conteo letras. Bien. Póngale hola, espacio, mundo. Y no le enter todavía. Vale, ¿cuántas letras hay en esa palabra, en esa frase? 9. Dele enter. Va a ejecutar 10 por el Ya, espacio. por el espacio, lo mismo. Pilas. La función debe retornar el número de letras. Entonces ese console log de la línea 6 debe ser un return. ¿Sí? Ah, bueno, yo le voy a preguntar eso, tía. Es que yo le pongo acá. Y no me da. ¿Por qué? Mm, Primero porque el return no lleva, no es una función, entonces no lleva esos paréntesis, o no sé si esa función, pues no lleva esos paréntesis. Es espacio, ¿cierto? Hay que quitárselo espacio Espacio. y Sí. quitarle los paréntesis. Segundo, porque no hace el console log abajo en el conteo letras. ¿Sabe Cuando qué? usamos return siempre debemos usar el console log, No ¿cierto? tanto que siempre vamos a usar el No, console log. Siempre necesitamos capturar ese valor. Entonces, el console ok. log está haciendo una función que nos captura y nos muestra el valor. ¿Sí? Pero entonces tenemos que tener una variable detrás o un console log. En este caso puedes decir en la línea 8 console.log y imprimes conteo de letras, ¿sí? O puedes capturar ahí constante el número igual a conteo de letras. Y por aquí encontré un método que nos ayudaba con eso de los espacios. Bien. Sí, vale. Entonces ahí es cuestión de que comprendamos el retorno. Hay que repasar la clase anterior para comprender bien cómo funciona ese retorno. Igual vamos a hacer más ejercicios. Mayra, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo nos baila? No se alcanzaron a atrasar. No me he alcanzado a desatrasar, pero me Vamos. conecté para no seguir como tan quedada. Ujú. Gracias. Estamos viendo funciones. Ujú, eso veo. Entonces, Paula, ¿qué encontraste? Encontré el método trim, Trim. Ok. que devuelve la cadena de texto despojada de los espacios en blanco en ambos extremos, En ambos extremos. O sea que, inicio y final. Ujú. y entonces los espacios del intermedio. Va a seguir buscando. Vamos, les voy a compartir para que lo miremos, ¿sí? Entonces miren que es cuestión de que, digamos, hey, ¿qué tengo que hacer con esto? Si es solo las letras, le tengo que quitar los espacios. ¿Cómo le quito los espacios? ¿Recuerdan cómo reemplazamos un valor por otro en un string? La clase anterior. ¿Cómo reemplazamos un texto con otro en un string? ¿Recuerdan? ¿Con qué función? Lo que pasa es que lo hicimos por consola, Era replace. replace. Pero entonces es cuestión de ir uno como a revisar, ¿sí? Voy a crearme este archivo que diga len string, ¿sí? .js. Y entonces lo primero es crear una función. ¿Cómo se crea una función? Palabra clave. Function, abro y cierro
y llaves, ¿sí? Ahí, entonces, ¿yo qué quiero? Que pida un texto. Entonces, para esto, como lo va a habilitar el prompt, voy a traerme el prompt. Listo. Ahora lo voy a decir, ve, constante, texto va a ser igual a prompt. Y dígale al usuario que escriba una frase. Ponemos dos. Los que no lo hicieron, pues lo pueden ir haciendo y lo ensayan. Listo, entonces. Como esta función, función y me faltó el nombre. El nombre de la función se llama length_string. ¿Sí? Ahora, Valentina, una función cuando tiene retorno devuelve un valor. ¿A dónde lo devuelve? Hacia donde la llaman. Entonces, si yo le pongo return texto.length, ya sabemos que el length es el tamaño que tiene un string, incluyendo los espacios, porque los espacios es un carácter. Pero aquí estamos viendo las letras, no los caracteres. Entonces lo normal es que yo llamo a la función, voy a llamar a la función. Ella se va a ejecutar, pero en ningún lado hay un console log para que muestre. Entonces, como esto tiene un retorno, yo vengo acá y asigno una variable constante, len, va a ser igual a lo que me retorna. Entonces, se ejecuta esta función, viene, le pide al usuario y dice, retorne tamaño, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que viene y se carga len con este tamaño que se está retornando. Y aquí ya puedo decir console.log length. O hacer en el console log de una vez el llamado a length string. Como todos lo han hecho así, lo hice de esta manera como para que lo vayamos teniendo en cuenta. Ahora voy a ejecutar. Escriba una frase. Hola, mundo. Listo, ya sabemos, esto debe ser 9, ¿sí? El trim lo que hace es quitar espacios adelante y atrás. O sea, que si yo escribo, vamos a hacerlo. Test.trim. Sí, o sea, le aplico la función trim a test. Y luego le saco el len. ¿Sí? Si yo hago esto, vamos a guardar. Vuelvo y escribo, hola mundo. Me vuelve y me saca 10. ¿Por qué? Porque yo no puse espacios adelante y al final cuando escribí. ¿Sí? Con la frase. O sea que si yo vengo acá y digo espacio, espacio, por ejemplo, hola, espacio mundo, y al final pongo espacio, ¿sí? Le digo enter. Miren que me saca 10. ¿Por qué? Porque yo con el trim hago que los espacios que tenga una cadena al principio y al final sean limpiados con trim. ¿Sí? Sí, ¿Comprendida esa parte? sí. Listo. Ahora, ¿cómo hago con este espacio? Entonces, podemos mirar. Ve. Voy a hacer console.log acá solo para que probemos, ¿sí? Console.log. Si yo digo, voy a usar replace. Entonces yo digo, test.replace. ¿Qué quiero reemplazar? El espacio por nada. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va. Lo ejecuto. Hola, mundo. ¿Sí? Entonces, miren que acá me dijo, el del replace me mandó hola mundo pegadito. ¿Por qué? Todavía es 10 porque miren que acá el texto no lo estamos utilizando con replace. ¿Sí? Pero si yo miro el texto que me imprime el replace, me dice hola mundo pegadito. Me le quitó el espacio que yo necesito que le quite. ¿Se acuerda, Leandro, que usted dijo? Hay que coger esos espacios y borrarlos. Sí, Sí, claro. Sí, o eso. sea, es borrarlos, pero entonces ahí lo está reemplazando.
Claro, lo por está un, reemplazando por por un nada. espacio, por nada, eso. Pero mira que ahí te dio 10 todavía, ¿por qué? Porque yo estoy aplicando en este console log test replace, pero aquí tengo test.trim, ¿sí? Lo que pasa es que yo puedo anidar las funciones, entonces esto es un string, test.trim me devuelve un string que no tiene espacios adelante al final, y le puedo decir igual, punto replace. ¿Qué quiero que reemplace? El espacio por nada, Pero ¿sí? sí, pero de todas maneras se puede no dejar el trim, para Punto que len. tampoco, Pues porque es bueno tampoco, dejar el trim porque para manejos de string uno normalmente lo necesita. Porque la data llega de cualquier forma. Entonces esto se llama como darle formato o serializar, ¿sí? La información. claro, O y el console log de arriba no es necesario, era solo para mostrar que solo estaba para haciendo, revisar, sí. solo para Pero revisar. incluso acá seguimos teniendo un inconveniente, ya lo vamos a ver. Si yo lo hago así, ahí se ve mejor, mi amor. Listo. Si yo lo hago así y ejecuto, aparentemente todo está muy bien. Vamos a ejecutar. Digo, hola, espacio, mundo. Replace, 9. Bien. Entonces, yo como necesito ver que mi código esté funcionando bien, voy a ejecutar y voy a poner, hola, espacio, espacio, mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice 12? ¿Quién Como intuye si qué se los pasó hubiera acá? sumado. ¿Quién intuye qué pasó acá? ¿Cuántos espacios tiene este texto? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tiene este? 1, 2, 3. ¿Qué hizo el replace? Eliminó solo Solamente un le quitó espacio. uno. Epa, quito 1. O sea que la función replace funciona para una coincidencia, por decirlo así. ¿Sí? Para el primero que encuentre. Yo le digo, reemplace la A por la B. Y hay 5A, solo reemplaza la primera. Las otras quedan en A. Si yo necesito que reemplace todo lo que encuentre, tengo otra función. Entonces, ahí es donde yo les insisto, hay que ir a buscar el prototipo de string y abrir una interfaz, abrir un navegador, decirle clic derecho, inspeccionar, voy a probar esto como es, y empiezo. Un string, punto tal, esta función sirve para esto, replace sirve para esto, replace all sirve para esto. ¿Sí me hago entender? Que nosotros nos quede claro ya esos métodos que hay detrás del string y del array, ¿sí? Entonces acá necesitamos decirle reemplace todo. ¿Cómo lo sé? Porque en la documentación lo dice y en algún momento de mi vida me tocó buscarlo, ¿sí? O buscarlo en Google, o decirle a Google, ¿cómo le reemplazo todas las coincidencias de un string en JavaScript? ¿Sí? Entonces yo ya sé que la función replace all no reemplaza solo uno, sino todo lo que encuentre. Entonces si aplico esta función y la voy a poner aquí en el console log también, replace all, como para que veamos. Entonces voy a ir a decirle tal, hola, espacio, espacio, mundo. ¿Sí? Yo decir, ya tengo, hola, espacio, mundo, espacio, genial, ¿cómo estás? Ta. Ya sé que él en toda esa cadena, en toda esa frase, donde encuentre espacios, cualquier espacio que vea, lo va a eliminar. Y esta era la respuesta correcta. ¿Ya funciona, mamá? ¿Sí le funciona? Sí. ¿Entendemos esto por qué está tan largo acá? Encima. Sí. Entonces simplemente vea. Test.trim tiene un retorno, ¿sí? Retorna un string con espacios que tiene adelante y atrás ya quitados, eliminados.
Como retorna un string, ese mismo string le estoy aplicando replace all, ¿sí? Replace all también tiene un return, así de este tipo, return. ¿Qué retorna? El mismo string con los cambios que se configuraron acá, ¿sí? Reemplace esto por esto. Como a la final, entonces, esto sigue siendo un string, le puedo sacar el length, que es el tamaño con el que quedó. ¿Esto funciona mal? Mi amor, pusiste no. Falta la E. No D. Porque el código lo veo bien. Listo, perfecto. ¿Alguna duda con este? Por mi lado, no. Vale. No. ¿Y Mayra? No, todo bien. Ah, bueno, pero bien. Comprendemos que una función puede retornar valores, ¿cierto? Listo. ¿Quién me comparte prima? Pati, compártanos el segundo a ver cómo les fue con el segundo. Listo. No, lo que pasa es que te falta acá. El espacio no debe contar, deben ser 9 letras. Pero acá estás cambiando nada por nada, entonces te falta decir que esto es un espacio en blanco. Ajá, ahí le das espacio en blanco. Es. Donde encuentre espacio en blanco la cambia. ¿Cómo Listo. decía el segundo? Dice crear una función que solicite el nombre y apellido y retorne el nombre completo. Al Ujú, final llamar a la función e imprimir el nombre completo. bien, Yo lo hice, pero no lo hice con retorno. listo. Yo le hice así. Creé una función que es concat. Ajá, de concatenar. Sí. Solicité el texto al cliente que ingrese el nombre, luego el apellido, y acá con concatenar que me uniera las dos. Bien. Entonces acá escribo El string. ¿Cómo? Investigaste el prototipo de string. Muy bien. Sí. Entonces Eso, acá, Patricia González. Y ahí, Patricia González, pero el rector no, hasta ahí quedé. listo. Entonces, ya sabemos, necesitamos que la función retorne. ¿Qué tendríamos que cambiar ahí para que retorne? El console log. Eso, Con entonces, solo quitemos por el console. retorno. Quitarle el paréntesis. Espacio y Espacio, les puede quitar espacio, los paréntesis. Así. abajo el console log. Y abajo ya haces console log de ese llamado. Eso que hiciste. O lo Y vuelvo y capturas en pongo una variable y haces el name. console. ¿Cómo? Name concat. O lo capturas en una variable y haces el console. No sería name punto. La función se llama name concat. Ah, ok, así. Como igual a la línea 10. Y le falta los paréntesis. Eso. Así. Prima no, no. Línea 3. Ah, la línea 3. A la línea Así. 3, sí. Así. Exacto. Y Y la borrarlo de línea abajo. 10 ya la puedes borrar. Pero la idea es que entendamos por qué. Porque al retornar, él devuelve el valor al momento en el que se llama esa función. ¿Sí? Ujú. Entonces ya yo con el console log hago que imprima el valor que retorna. Eso retorna un string, entonces lo estoy imprimiendo. Listo. Listo, ahí ya funcionó. Bien, ¿quién lo hizo que diferente? Pues yo un poquito diferente. Yo también un poquito diferente, pero utilicé el mismo método. Compártanoslo a ver. Pero la diferencia pues es muy pequeña. Dentro de la función
Creé una constante donde dice la concatenación y retorné la nueva constante. Y ya que abajo lo imprimí. Bien. Leandro, ¿cuál es su versión de los hechos? También. Leandro, si está hablando, no escucha. Ah, bueno, que lo que hice fue concatenarlos con un espacio entre ellos. Le Ajá, puse y con el símbolo más, con el símbolo otra más. alternativa. Entonces, vea que hay varias formas de concatenar string, ¿sí? Tenemos concat, tenemos el más y tenemos otra. De pronto alguien la usó. Valentina, ¿cómo lo hizo? Bien. Leandro Villa. Ya comparto pantalla. Me volvió a pasar lo mismo. Le intentaba con el. ¿Dónde está? Así. Ah, ok. Pero entonces ya le pongo acá. Y acá le pongo. Vamos a ver qué Pero pasa. no de. Le puedes dar tabulador y él te autocompleta. ¿Sí? Ay, no. Hay un error. ¿Qué dice el error? Suba y mira. No se puede encontrar módulos, no sé qué, Baje otro poquito a ver si nos dice más. Bueno, no nos dice mucho. ¿Quién sabe por qué es el error que tiene Vale? Por la forma en que está retornando las variables. Ajá. El retorno debe ser un solo valor, ¿sí? Entonces Vale está queriendo retornar test y test 2, ¿sí? Si yo quiero retornar un solo valor, lo puedo hacer concatenándolo, creándolo en una variable y retornando la variable, ¿sí? Entonces, en este caso, el retorno debe decir, vale, como test más espacio test 2, ¿sí? Como por ejemplo lo hizo Leandro, para concatenar un texto con el otro. Ponle otro más. Y adentro de los más vas a poner comillitas y espacio. Y espacio dentro de las comillas para que coja el nombre, le dé un espacio y luego el apellido. O sea, Exacto. siempre que se vaya a poner más de una variable, entonces se pone así. Depende. Aquí quiero retornar un valor que es un string, uno solo, ¿sí? Entonces, test es un string, test 2 es otro string. Yo quiero que esos dos sean uno solo. La forma de unirlos es concatenándolos, ¿sí? Entonces, por eso lo hago con más. Pero, pues yo puedo devolver un vector, yo puedo devolver un objeto. Entonces, por el momento, digamos que cuando necesito devolver un string de varios, entonces ahí sí necesito concatenarlo. Cuando hablo de devolver es esa palabra return dentro de la función. Sí. Vale, usted muéstrenos el tercero ya que está compartiendo. ¿Cómo decía el tercero? A ver si es mayor de edad. Pero leamos el enunciado para que comprendamos bien qué decía el tercero. Tengo acá. Ya se lo leo. Dice, crear una función que solicite la edad de una persona y retorne true si es mayor de edad o false, bueno,
Sí, no lo es. Al final, llamar a la función e imprimir un mensaje que diga si la persona es mayor de edad o no es mayor de edad. Listo. Entonces, ahí digamos que el ejercicio está funcionando y dice es mayor o menor, ¿sí? Pero dice que la función debe retornar true o false, debe retornar un valor booleano. En este caso no se está retornando nada, está haciendo, de hecho está haciendo un prompt. Ejecute esa función, vale. Dale espacio entre node y mayor. Y escriba ahí. Sí. Entonces, primero, el prompt te va a habilitar para que el usuario ingrese información. ¿Sí? Sí. Entonces ahí iría un console.log, no un prompt. En la línea 8 y en la línea 10, por ejemplo. ¿Sí? Porque usted no quiere pedirle más información. Pero el ejercicio está incompleto. ¿Cómo lo hizo la prima? Maru, yo lo hice, pero no me retorna el valor booleano. Vamos a compartir. Vale, deja compartir un momentico. Miremos cómo lo hicieron los demás para luego ir a corregir esas fallas. ¿Sí? Mari, así, Maru. Listo, ahí no hay función. Sí, no. Simplemente derecho. Bien, Sí, ya estamos haciendo código prima, ¿sí ve? sí. Excelente, ya lo que falta es encapsular eso en una función. Esperemos que nos compartan Paula y Leandro a ver cómo lo resolvieron. ¿Quién sigue? Así ¿Quién que, lo tiene, Leandro? sí, yo lo tengo. Paula, ya, ¿cierto? Sí, ya estoy compartiendo. Paula, bueno. Paula, explícanos. Dale control más un poquito para que sea más grande ese código, sí. Sea muy chiquito. Control y la tecla más. No me da. ¿No? Mm, Y mm. control scroll. Ya, Bien. ahí. Ya creo que le puse mucho. Bueno, entonces creé una constante en una función en la que solicito la edad. Aquí dice la validación de si era mayor de edad y retornaba true o si no me retornaba false. Bien. Después creé otra Espérame un constante. momentico ahí. Suba, porfa. Vale, ve la diferencia de tu código. Hola, tía. ¿Sí ve la diferencia con respecto al código que usted hizo en la función? Sí, el retorno. Exacto, entonces la función debe retornar true o debe retornar false. Entonces por eso digo return, ¿sí? Bien, ahora sí, Paula, sigamos. Y ya acá creé una constante como para el mensaje en la que el valor viene pues de la función de age. Y aquí con lo que tú nos enviaste de los trutis, entonces solo puse message y ya puse si era mayor de edad o menor de edad. Ok, o sea que en la línea 12, si message age, ¿qué está validando? El valor booleano que trae este. Ok, pero entonces ahí, bien, pero está mal nombrada esa variable, ¿sí? Porque Ajá. yo no, esa variable no me vuelve un texto, entonces llamarla message, ¿sí? Ah, Yo sé que Llamarla no puedo. message no tiene mucho sentido. ok. ¿Sí? Normalmente uno diría is algo, ¿sí? Por ejemplo, Ah, es mayor,
uno, ¿cómo diría? Es mayor, is mayor. Es mayor, major, creo que es. M-A-J-O-R, creo que es así. Con J. ¿Cierto? Te No, digo, mayor, ¿sabes qué? No, mayor en inglés es alcalde. Entonces ah, no es. Mayor es alcalde. Entonces, o es adult. is adult, Adult. Adult. con doble D. No, No, así. Así así, está bien. bueno, Así está bien. adult. Adulto. Adult. Ajá. Así Entonces, es. cuando son booleanos es porque uno quiere saber algo. ¿Qué quiero saber? Es mayor de edad. Entonces, Ah, ok. mire que el código se explica mejor así que con mesa 6. Ujú, ¿Sí? Entonces, vamos bien, estamos avanzando. Ya ahorita de pronto es nombrar mejor las variables. ¿Sí? listo. Es Ok. mayor de edad. Y si le pongo menor, entonces sería menor. Es menor de edad. Bien. Y Leandro. Entonces a la prima y a Vale hay que corregir ese código para que Me- haga lo co- que se pide. Cometí el mismo error de la vez pasada y fue la redundancia, creo que es cierto, como que le volví a poner el igual, que no hay que ponerse lo que acabo de ver en Paula, pero lo dejé así pues como para mostrarles como, pero es redundante. Es lo mismo una función que llamé out y acá hay una Ya que el constante es, nombramiento de esta función es más mnemotécnica, ¿sí? Más semántica a la que tiene Paula. Sí, adulto. Listo, hágale Leo. generé una constante que se llama edad y ¿por qué? Porque le estoy pidiendo la edad, la idea es como que es. Entonces pregunto, aquí le faltó a Paula esto y es que sea igual también, menor, mayor o igual, porque acuérdese que si Ah, tiene sí. 18 es también mayor de edad, si no queda por fuera el igual. Entonces return true y return false es igual, pero lo único que cambia aquí es este igual. Y aquí luego entonces, ay, espera, me fui listo. Ya me salgo de la función y pregunto, yo no le hice la cosa, pero sí es mejor generar esto. Pero entonces, si adulto es true, o sea, si esto es verdadero, entonces devuélvame que la persona es mayor. Y si es falso, que la persona es menor, no es mayor. Más bien. Bien, ahí entonces sabemos, sobra el igual a true. Entonces Y, es así, ¿cierto? Para quitarle de una vez, es quitarle todo esto así. Ya. y llamas a la función. Como eso es una función, sí te toca llamar en los paréntesis. No, en la línea Ah, 31. no, ya te entendí. Al Como final, esto es una función, entonces le tengo que poner es esto. exacto. Y Ajá. quitar esto acá, sí, tienes razón, es función. Aquí y este sí está bien. Voy a probarlo así entonces, por favor, sí. Epa. Vamos a probarlo. Ingresos a 25. La persona es mayor de edad, otra vez, 16. La persona no es mayor de edad, listo. Sí. Es Ujú, que no me perfecto. acordé, cuando Paula dijo a mí, claro, otra vez redundante porque ya se supone que si yo le digo adulto, quiere decir que retorna el valor verdadero, ¿cierto? Ajá. Y sería un valor truti. Ah, sí, es un truti. No falsi, sino truti. Sí, Ujú, listo. perfecto. Bueno, por lo menos estamos avanzando. Hicieron código. La idea es que hagan código para poder que avancemos bien en esto. Entonces, vamos a seguir explicando las funciones. ¿Sí? Voy a avanzar. El tema entonces es algo que está flojito de esta clase. Revisen el video anterior para practicar como más. Sí, volver a hacer esos ejercicios que hicimos y recordar el retorno. Igual ya lo vamos a ir recordando acá. Tenemos por acá un archivo functions que estábamos haciendo en la clase anterior donde les estaba explicando cómo era este tema de funciones, ¿sí? Resumiendo, las funciones encapsulan una porción de código. ¿Para qué? Para que tengamos como una programación modular. Entonces, de manera de que yo no tengo como un montón de código que hace aquí de todo, sino que, por ejemplo, si estas dos líneas de código hacen una cosa, estas otras tres hacen otra, estas otras cuatro hacen otra, ¿sí? Yo puedo crear funciones.
Entonces esas funciones van a ser como, hey, tengo una función 1, tengo una función 2, tengo una función 3. ¿Sí? ¿Y cómo la llamo? Bueno, yo puedo hacer que en mi archivo se llame la 1, luego se llame la 2, luego se llame la 3. También puedo crear una función principal, por ejemplo, una función main que llame a cada una en su momento. Entonces, para eso se crean las funciones, para encapsular porciones de código que se pueden reutilizar. ¿Por qué reutilizar? Porque en algún momento yo necesito saber si es mayor de A en varias partes de mi programa. Entonces, para eso tengo una función y no tengo que repetir el código de si edad es mayor a 18. No, ya tengo una función que me evalúa si es mayor a 18. Entonces, por eso. Hasta el momento, entonces decimos, las funciones tienen valores de retorno, ¿sí? Que es por medio de return. Esos valores de retorno puede ser cualquier tipo de dato. Vamos a hacer acá una función, ¿sí? Entonces, ustedes la van a hacer. Hacer una función que reciba 3 rutas separadas por coma, ¿sí? O que solicite para que no, en el momento no generemos dudas. Y retorne un vector. ¿Sí ven lo que le estoy pidiendo? Retorne un vector con las rutas. ¿Cómo haríamos ese código? Inténtenlo hacer, les voy a dar unos minuticos para que lo intenten hacer. Me tocó desconectarme, discúlpame, Mari, que me tocó pues salir un momentico por algo. Entonces vamos a Mira, hacer una función que solicite 3 frutas separadas por coma y retorne un vector con las frutas, listo. exacto. Vamos Pero a hacer entonces acá con función, listo. una función Gracias. acá que se llame función get frutas, ¿sí? Les voy a hacer la estructura, function get frutas. Abro y cierro y acá. Y aquí hagamos el código. A ver cómo nos va. Ya sabemos que aquí hay que llamar a la función para que la prueben. Caliéntemela y me da eso de mi mamá que me va a parar, ya ponga más bien esa carne y eso. Sí. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Voy. Se me perdió. Allá. Ya ve mi pantalla. Ujú. Pues la verdad, usted dice pues que solicitar las frutas separadas por coma, yo las solicité separadas por espacio, entonces ahí de pronto sí tengo, ¿cierto? Y entonces usé la función split para indicar, porque la función split es la que me convierte un string a vector. Y como lo que me va a ingresar del usuario va a ser string, porque son cadenas de caracteres, entonces yo necesito una función que me convierta esa información en vector. Esa información queda guardada obviamente acá en esta variable frutas. Entonces yo genero otra variable donde voy a guardar el split ya aplicado, la función de split, donde le estoy diciendo que me separe esa información que ingresa al usuario cada vez que encuentre un espacio. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que encuentro un espacio, eso es una cadena de carácter Ese es individual. un ítem del vector. Bueno, un ítem, epa. Acá ya le estoy diciendo que me lo retorne y acá la estoy llamando, ¿cierto? Con frutas, get, y la estoy imprimiendo para que me la muestre en consola. Bien, Pues aquí llamo la función e imprimo para que me muestre en consola. bien. ¿Por qué no la quiso utilizar por coma? Porque no me dio. Bueno, listo. Entonces, sí, porque yo sé que acá se puede usar cualquier separador. Ujú.
¿cierto? Pero no sé por qué él con la coma no me lo quiso, no me lo quiso aceptar. Entonces yo dije, bueno, pues hagámosle con separador. Y me funcionó. De hecho, mientras usted estaba ahí con ellos, traté y no sé por qué la coma no me la acepta. Vamos a ver los otros cómo la hicieron para ver si lo hicieron con coma. Yo te hago una pregunta, Maru y Mayra. Sí. Eh, no es, esa constante está definida dos veces, no debería ser, ¿cierto? Frutas y Ah, frutas. bueno, sí, Se es puede. verdad. Recuerden Por, que, por el No hay problema, contexto, no hay ajá, problema. por el contexto se puede. por el contexto que es el alcance que tiene la variable. La variable de la línea 7 frutas solo vive en la función getFrutas. Sí. Mm, La variable de la línea 12 frutas vive en todo el archivo. o sea que no genera error, ya, me acordé que había dicho. No genera error, pero es ideal que mejor no tenga el mismo nombre, porque eso sí se presta para confusiones. Depende, si yo quiero usar la variable frutas en getFrutas y también la variable frutas que está definida afuera en getFrutas, pues Ah, la misma variable, pues ahí sí ya la voy a cruzar. Ya él no sabe cuál imprimir. Sí, ujú. listo. Ahí bien. Paula, que fue la que siguió, compártanos a ver usted cómo lo hizo. Yo sí utilicé la coma, sí me ¿Cómo la funcionó. utilizó? Mayra, Yo Alejandra, como, porfa, mientras. espéreme que no sé, espere que estoy, porque no me está dejando. ¿Cómo dejo de compartir? No me, A ver, yo le doy. epa, gracias. Listo. Hágale, Paula. Tú, mi amor, ¿cómo vas? Ah, bueno, porque sí, Listo. sí, aquí, ya, ahí. También usé el método de split y lo separé por comas y sí funciona. Pues a mí sí me lo trae. Bien. Mayra, ¿qué nota diferencia en lo que usted estaba haciendo con la coma? ¿Qué noto diferencian que qué? En lo que estaba haciendo con la coma. Con el No, código. yo lo traté de hacer igual, o sea, lo puse entre comillas y no me la reconoció. La puse sin comillas y obviamente no, eso tiene que estar entre comillas. Yo no sé, la verdad. Ahorita lo miramos. Listo, A ver de pronto qué. Yo digo que es en la escritura. Ahorita lo escribimos y lo miramos a ver qué. De listo. pronto que le daba algún espacio o algo. Espera, voy a No, volver a hacerlo, a pero ver. cuando usted ingresa el string, ingresa la coma. Sí, pero yo lo voy Metamos a los volver a comas mirar. separados. De pronto, porque yo lo ingresé entre comillas, lo ingresé sin las comillas y no sé, más raro, pero voy a volver a mirar a ver si de pronto estaba generando algún espacio. Gracias. Listo. Y vale. Ya, compa. Vale. Ahí cómo lo pruebas. Pera, manzana, fresa. Ok. Vale, si estás hablando no se escucha. Bien. No estaba hablando. Mira que ahí, ¿qué pasa? Le estás diciendo al usuario, escriba separadas por coma. Escribiste bien las frutas, pero en la línea 4, donde tienes el split, estás poniendo un espacio. ¿Sí? Entonces genera un vector, pero genera un vector de un solo tamaño con la palabra pera, coma, manzana, coma, fresa. Sí. Entonces ahí debes No lo poner una separa. coma. Ahí debes poner la coma, ya con eso ya te queda bien. El vector queda de 3 frutas. ¿Sí?
Epa. ¿Sí ve la diferencia? Sí, Bien. Mi amor, ¿usted qué está intentando hacer? gracias. Hágale, a ver, que lo veo ahí como respirando profundo. Bueno, ejecútalo a ver. Ya lo cuadraste con lo que ellos hicieron. Pues le cambiaron en vectores y fruta porque les tenía con 13. Ah, pero ahí te veo un error. La línea 33 tiene retorno vector frutas, pero tú no tienes definida esa variable. Tienes definida frutas en la línea 32. Frutas es la que almacena las frutas que ingresa el usuario. Entonces debes retornar frutas.split, no vector frutas. ¿Sí? Entonces ese vector frutas se borra y pones frutas solo, que es la variable que tiene arriba. Ajá, y con F minúscula. Ujú. Bueno, Ah, está bien, solo que en la línea 37 hay que pegar el paréntesis de la función. Donde dice get frutas, espacio y paréntesis, en la 37. Ese espacio hay que borrarlo. Epa. Ahí sí, pruébalo. Te faltó la E, no D. Recuerda que eso es como un flechita. y es un texto Dale control C. Es que tú arriba estás llamando a la función de arriba. Entonces en la línea 26 tienes que comentar ese 25 y 26. Sí, porque es que ahí hay mucho código. Y abajo también. Mira a ver si es eso, tienen más llamados por ahí. Yo creo que los otros ya están comentados. Vuélvalo a ejecutar. Dele flechita arriba y epa. Ujú. Coma. Ujú. Bien. Sí. Ahí devolvió el vector. Ay, que naranja. Naranjazo. Indiferente. La- Listo. La prima Paula y Leandro. La prima Patricia y Leandro. Leo, ¿cómo lo hiciste? Igual, lo que pasa es que yo estaba enredado. Ajá. No sé, me enredé por ahí, y era simplemente por el return. Había llegado hasta El split. you cannot start screen. ¿Me permite, por favor, yo? Hágale. Mira, yo había llegado hasta aquí y me puse a inventar acerca de aquí, a llenar un vector, entonces me enredé. Y con el split, pues ya me acordé que él genera ya tres cosas, entonces simplemente era, aquí había hecho, vamos a ver si me deja de mirar, había hecho una cantidad de cosas con, mira, llenando esto, entonces me enredé, me pegué la enredada y era una simple cosa de poner acá Claro. simplemente el return, ¿cierto? Ya tenía el vector y yo, pero ¿por qué no me, que lo probaba de nada? Y era el return de fruits. ¿Listo? Bien, no, está bien, está bien. Es que Pero a veces sino uno que no, piensa que las cosas son complejas, pero son más sencillas de lo que imagina. eso es lo que me pasó. Y no recordaba que el split, que lo que hace es separarme y generarme ya tres, ya ahí en ese caso son un vector de tres posiciones. Ajá. Entonces me Y la puse, prima Patti. Gracias, Bueno, Leo. yo estaba poniendo el vector en frutas en corchetes. Estaba llamando pues como el vector vacío y no me estaba dando por eso y no utilicé el split.
Listo. ¿Y ya lo corrigió o tiene el código todavía para corregirlo? No, ya lo corregí. Bueno, listo. Ujú. Bueno, entonces vean que una función puede retornar cualquier valor. El hecho es que sea uno. Por ejemplo, un vector lleva varias información. Entonces, si yo necesito devolver más información de un dato, puedo utilizar un vector. ¿Sí? Puedo utilizar un objeto aunque no los hemos visto. Como este archivo está tan lleno y se están confundiendo, voy a crear uno. Se llame params. Params.js. Y aquí entonces vamos a mirar parámetros en las funciones. ¿Sí? Las funciones, como tienen valores de retorno, también tienen valores iniciales. ¿Cómo así? Digamos que vamos a hacer una función que reciba un nombre y retorne hola y el nombre. ¿Sí? Entonces la función recibe un nombre, María, y entonces retorna hola María. ¿Sí? ¿Qué es de diferente aquí con lo que normalmente hemos trabajado? Aquí no dice solicite, ¿sí? Ahí dice reciba. La función recibe un nombre. Es como yo te voy a pasar esto y tú llegas y lo recibes, ¿sí? ¿Cómo se da ese tipo de cosas en las funciones? Entonces, el hecho de recibir es que tiene valores que son valores iniciales para esa función, ¿sí? Valores que la función necesita para trabajar. Esos valores en el fondo son variables. ¿Dónde se definen esas variables? En los paréntesis. A esos valores se les llaman parámetros de una función, porque ya no es que la función nos devuelva, sino que nosotros le pasamos para que ella pueda trabajar. ¿Cómo así? Vamos a crear función. Esto dice get message, ¿sí? Y le hago la estructura. Cuando digo hacer una función que reciba un nombre, el hecho de recibir quiere decir que es un parámetro. Como es un parámetro, va dentro de los paréntesis. Entonces hagan de cuenta que es una función que yo defino ahí en esos, es una variable que yo defino ahí en esos paréntesis. A diferencia que yo no le tengo que decir, vea, let nombre. ¿Sí? Solo pongo el nombre de mi variable. Hey, yo quiero que esa variable se llame nombre. ¿Sí? Entonces la función ya recibe nombre. Yo no hago aquí adentro un prompt que diga constante nombre igual a prompt, escriba un nombre. No, porque la función recibe un nombre. Entonces yo le pongo esa variable ahí en los paréntesis. A esa variable se le llama parámetro. Como es una función, ¿cuál es el parámetro de la función getMessage? Nombre. ¿Sí? Retorne hola nombre. Ah, bueno, entonces yo le digo, retorne un mensaje que dice hola más el nombre. ¿Sí? Esa es toda la función. Ahora, ¿qué tengo que hacer para llamarla? Esta función tiene un retorno, ¿sí?
Es decir, que yo lo puedo capturar en una variable. Entonces digo constante, message es igual a get message. ¿Sí? Abro y cierro paréntesis. Y hago un console.log a message. Si yo lo hago así, voy a tener un error si ejecuto ese código. Vamos a ejecutarlo. Node params. ¿Qué error ven que tiene? Que el nombre no está definido, hay que definir la variable nombre para el inicio. Ok. Exacto. ¿Dónde? Si él la recibe acá, ¿cómo la mandamos nosotros? Ah, Acá. Sí, ahí. ahí Ah, en los paréntesis. Entonces yo le puedo decir, vea, valide eso con María. Sí. Entonces, Y un espacio al inicio. y un espacio al inicio, pero ya ese espacio yo no lo tengo que poner acá. Yo tengo que programar mi función para que reciba el espacio. Entonces le pongo el espacio a hola. Sí. Porque no es el formato desde acá el que tiene que marcar, es la función la que debe dar el formato de ese texto. Entonces tengo que corregirlo, o sea, acá. Amor, le pasamos aquí. Pero, ¿por qué se pone el nombre de tu se pone el usuario? Claro, porque entonces hagan de cuenta que acá en getMessage yo defino la variable. Yo digo, "Ay, voy a tener una variable nombre, ¿sí? Pero cuando llamo a la función, yo le tengo que pasar el valor con el que se va a cargar esa variable. El valor. Yo no le puedo aquí pasar No, porque entonces, nombre. Bueno, le podría pasar nombre si tengo una variable definida acá, ¿sí? Vamos primero a probar esto con María, ¿sí? Entonces yo le puedo pasar aquí María como texto. Y si lo ejecuto, él me dice, hey, hola María. ¿Sí ven? Hola María. Pero yo puedo tener una variable que diga constante nombre va a ser igual a María. Y acá ya en vez de un string como tal, le paso nombre. Sí, porque en este contexto, esta variable tiene el valor nombre. Cuando yo le diga getMessage nombre, le estoy llevando este valor a esta variable. Esta variable nombre y la de la función son diferentes. ¿Sí? Esto solo le pasa aquí el valor. Son valores que se pasan. Ya cuando trabajamos con vectores y arreglos, esos valores ya se pasan es por referencias, que es otro tema. no, yo puedo tocar por el nombre. Sí, claro, yo aquí le puedo colocar Pero cualquiera. sí, Ah, la ok. parte para un llenado como general que yo quiera poner. Claro, por ejemplo, esta es la función, ¿sí? Pero si yo tengo un programa que me dice, hey, solicite un nombre Que mucha gente y llega a muestre pensar hola, tal persona, ¿qué tengo que corregir que acá? tendría que poner ¿Qué creen ustedes que me falta entonces para que el nombre sea dinámico? Eso se le llama un dato dinámico. Para que el nombre sea, En la, co- ¿qué tengo que hacer? en la, co- en la constante nombre donde tienes el María, habría que colocar el prompt. Exacto. Ya, el origen de este dato no es estático como yo lo tengo ahí escrito. Viene de un valor que me da el usuario. Entonces yo simplemente agrego el prompt como lo tengo por acá. Vengo y agrego el prompt arriba. Acuérdense que hay que agregarlo arriba, mi amor, ¿sí? Lo agrego acá y acá en vez de decirle María, le digo prompt, escriba un nombre. Y ya ahí, cualquier nombre que me escriban, le va a decir hola. Esa era la pregunta, amor, ¿cierto?
Ya. Ujú. Vea que lo sabemos hacer, el prom lo hemos usado hace rato. Pero ya es cuestión como de ir uno atando cabos en los flujos, ¿sí? Hay una función que hace su labor, recibe un nombre y retorna el mensaje que queremos mostrar. Pero ya aquí necesitamos pedir el nombre y lo mostramos. Si yo llego y ejecuto, pues ya me va a decir ahí, escriba un nombre, María. Y hola, María. Y acá me falta como darle 2 puntos, espacio, para que sea más bonito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno en un código, normalmente uno tiene definidas funciones, define muchas funciones, ¿sí? ¿Cómo sabe cuál es la que inicia? Entonces, yo puedo tener aquí 3, 4, 5 funciones. ¿Por cuál inicio? Entonces, normalmente yo defino una función que se llama main, ¿sí? Eje. Esperemos que terminen de probar este. Entonces, esa función main significa como principal. Esa función main es la que yo voy a ejecutar y esa función se va a encargar de llamar a las otras funciones. ¿Sí? Entonces, así es que se va armando el flujo del programa. Yo llego, ejecuto una función, esta función llama a esta, adquiere unos datos, luego llama a otra, de pronto la otra necesita llamar a otra, devuelve la información aquí, devuelve la información acá, la principal sigue y así sucesivamente, ¿sí? Y así va armando uno todo el algoritmo y a la final todo el programa y todo lo que necesite hacer. ¿Cómo haría en este caso? Crearía una función main, ¿sí? Entonces yo diría, vea, tengo un function que se llama main. Ya la probaste. Prueba la misma. Paramos. Tablado. Me faltó la S, yo creo. Tengo una función main y lo que hago es decirle, vea, todo esto que es como la parte fuerte que se está ejecutando en mi programa, digo control X y lo pongo en main. Y ya mi programa lo que tiene son 2 funciones y llama a main. Miren que el código ya se va haciendo más legible, ¿sí? Llama a main viene y llama, pide un nombre, llama get message e imprime un valor, ¿sí? Esta función no tiene parámetros, no tiene valores de retorno, no siempre tienen que tener. Todo depende del requisito, o sea, de lo que uno esté programando. ¿Sí le funcionó, mi amor? No. Pruebo lo primero antes de que pase el function. Ejecutarlo. No, tablado para que me... Ajá, a ver qué nos tiene. Se llama From, arriba. No lo llamo. Ah, que no le Constante puse From constante. require. Ajá. Entonces ahí sí. Entonces ponle require y ya. Entonces en la función main. Entonces, de ahora en adelante, cuando hagamos un ejercicio, vamos a trabajar por funciones. Siempre va a haber una función principal que va a ser la que desencadene todo el algoritmo, ¿sí? La que tenga que pedir la información y llamar a las otras informaciones, ¿sí? ¿Cómo podemos desagregar esto?
Si vamos a trabajar por funciones, entonces cada función debería hacer su labor. Entonces digamos que yo tengo main, ¿sí? Este algoritmo va a llamar una función que se llama getName. ¿Sí? Después de esto, llama a getMessage. Message. Y después de esto, hace un console log, ¿sí? Muestra los datos. Como lo tenemos, la función main está pidiendo directamente el nombre. ¿Qué queremos? Que este nombre sea cargado por una función getName, que podemos definir aquí arribita, antes de main. ¿Cómo haríamos eso? Casi igual a getMessage, pero la función getName debe solicitar el nombre y retornar el nombre, ¿sí? Ahora que cuando uno programa no le dan las cosas así. Hey, haga una función que tenga tales parámetros y que devuelva tal cosa. No. A uno le dicen, yo necesito hacer un programa que funcione así. Y ya uno, como desarrollador, debe deducir la arquitectura de qué funciones debo hacer, cómo es el algoritmo, cómo conectaría una función con otra. Ve, esta función debe ser así, me debe retornar este valor. Esta tiene que tener un parámetro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que continuar desarrollando. Cómo nosotros vamos estructurando el código. Ya vamos desarrollando una lógica. Ahora, ¿cómo esa lógica la vamos a estructurar para que se convierta en un programa que tenga unos pasos lógicos? ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Quiero que lo hagan. Creen ustedes la función que se llama getName. GetName. Esta función debe solicitar el nombre y retornar ese nombre para que el nombre que tenemos acá no se cargue directamente de este prompt, sino de otra función. Ahí ya te funcionó, mi amor. Yo creo que sí. Listo. Solo falta Lola, ponle un espacio para que no se pegue. Mira, Ajá. mira, Ya lo puso, pero lo puso adelante. Ah, no, bien. Entonces ya creé la función main y todas esas líneas 11, 12 y 13 la metes dentro de la función main. Los demás vamos haciendo esta. Si Mario, ¿qué es lo que necesita esa función? Qué pena que me había desconectado. Un momento. vamos a hacer una función getName, ¿sí? Sí. Ajá. Para reemplazar este código acá. Mm, Entonces la función getName debe solicitar el nombre y retornar el nombre, de manera que acá vamos a llamar a getName. ¿Sí? ok. Sí. Entonces háganla aquí arribita, la definen y la idea es que ya el main llame a la función getName, llama a la función getMessage y muestra el valor. creo que muy bien, receta mismo. Tú ves, mi amor, que acá este message viene de la función getMessage. Sí, que viene de acá. Lo que queremos es que haya una función getName, así como getMessage, haya una función getName que solicite el nombre y devuelva el nombre.
para no tener aquí prompt, sino que tendríamos getName. Sí, entonces les voy a dar aquí una ayudita. Aquí diría getName. ¿Sí? Entonces ustedes deben implementar esta función para que pida el nombre y devuelva el nombre, y ese nombre es el que se captura en esta variable. ¿Sí? La puedes hacer aquí arribita. Definirla aquí antes del main. Maru, yo la hice, pero eso tiene parámetro nombre también como la de arriba. Debería tenerlo, o no necesariamente. En la lógica, si va a obtener el nombre, No. no porque no lo conoce, lo va a pedir. Si lo conoce, pues, ¿para qué pedirlo? Sí. Entonces es sin parámetros. Yo ya la hice también. Bien. Entonces, en ese sentido, no sobra get message porque llevan a lo mismo. No, no sobra porque es que getName Sí, ya vi. te pide el Ya nombre. sí, sí, Y ya vi. getMessage te hace un formato de texto con ese nombre. Sí, no, eso es lo que hace, un mensaje. Ujú. Ujú. Obvio, aquí la función, cada función está haciendo una línea de código, pero ya cuando vamos a hacer programas más complejos, las funciones tienen toda, digamos, una lógica interna de procesos. Entonces, la idea es que ya a partir de ahora nosotros, cada proyecto que hagamos, cada archivo JS va a tener solo funciones, una función main, y la función main desencadena todo. Y todos los archivos van a ser así. Funciones, la función main y el llamado a main. Sí. ¿Cómo se define una función? Sí, mi amor. Para llamarla. No, definirla para crearla. ¿Cuál es la palabra clave? Cons- Function, mi amor. ah, Que la tienes ahí arriba, ya. Más Casi que copiarla y pegarla. La palabra clave es function. Le digo el nombre. ¿Sí? Paréntesis. Si tiene parámetros, le pongo parámetros. Y adentro, lo que haga. Si tiene retorno, le pongo retorno. ¿Sí? Valentina y la prima. Maru, ahí voy. Ya igual. Va a dar 2 minuticos. es que ingrese un nombre y que yo era el mismo nombre que tiene que ser. Solicita el nombre y lo retorno. Primero cree la función, mi amor. Cuando le digo cree la función, es que defina ya función, espacio, el nombre de la función. Cree la función primero. ¿Cómo se llama la función? Nine. getName. Y la función incluye ya poner los corcheticos para poder, las llaves para poder hacer lo que va a ir internamente. Leer un nombre y que lo retorne. Pero ahí no va, después de los paréntesis pone la llave. Y ahí sí, pide el nombre y retorna el nombre. Listo. Leandro, usted ya la tiene, ¿cierto? Pues supongo que es así, es igual a la de arriba. La Mm, comparto. sí, compártanlo. ¿Me permites por? No.
Mírala. Exacto. Es llevarse el código que había abajo para arriba. Es encapsular. Pero Entonces, Maru, porque sí, ahora que no me funciona, mira. que no estás llamando después de la línea 17 a la función main. Entonces acá le tengo que decir simplemente main. Claro, Ya. porque si no el código no se ejecuta. Y ese llama, ay, ¿qué hice ahí? Oh, ah. Y ese llamado, solamente llamarlo, o sea, solo, Mm. Solo llámala porque usted ya le dijo a esa función que iba a hacer. sí, Ya con el hecho de llamarla, ella va y ejecuta la línea 14, 15. ejecuta todo. Ah, listo. Ujú. Ya. Mayra, Paula, que también lo terminaron, ¿lo hicieron igual? Sí, yo lo tengo igual. Ujú. Sí. Bien, entonces miren que acá simplemente es definir function get name, ¿sí? Y constante name va a ser igual a el prompt que me dice escriba un nombre. Y lo retorno. De hecho, yo puedo llegar y decir return directamente. Y si lo ejecuto, escribo un nombre y lo retorno. ¿Sí ven? Acá simplemente le digo, hey, retorne tal cosa. Y ya. Y es mejor así, pues, más para eliminar como líneas de código que. Sí, claro. Lo que pasa es que uno a veces piensa que el código entre más cortico mejor, pero depende. Si queda una línea de código súper compleja que no se entiende, es mejor separarla. Pero por ejemplo, este return prop se entiende completamente. Así es. ¿Sí? Entonces, vean, ya estamos en funciones. Las funciones tienen valores de retorno, tienen valores de ingreso. En estos últimos 5 minuticos voy a hacer una función vamos a comentar este main por ahora, ¿sí? Va a ser una función sumar. Esta función, entonces, ¿qué va a hacer? Si yo digo, la función va a sumar dos números, entonces, ¿cuáles son los valores iniciales que necesita esa función? Los dos números Los dos números. Entonces, ¿dónde los pongo? en un prompt, los puede pedir en un prompt. por Los, ejemplo. en los parámetros. En los parámetros, ¿sí? O sea, ya Ah, vamos a ir cambiando que la función pida el valor, porque la función va a ser la suma de dos números, ¿sí? Es decir, que esos números se los van a pasar. Entonces aquí llega N1 y N2, ¿sí? Ya cómo se los pasen, o en dónde los capturen, es cuestión del que va a usar la función, ¿sí? Entonces yo acá digo, retorne N1 más N2. Y simplemente puedo decir console.log, llamo a sumar y le paso dos números. Ya que luego yo quiera llevar esto a unas variables que me capturen desde un prompt, está bien. Entonces, esto podría ir, por ejemplo, en la función main. Pida un nombre, imprima el mensaje, pida dos números, muestre la suma, y así se va armando el algoritmo. Desde main ya se va dirigiendo todo. Pero mire que ya sale a get main, a get message, a sumar. Uno en el main puede pedir los datos. Lo que pasa es que quise hacer esta función para que ustedes vieran que eso se puede desagregar hasta el nivel que uno quiera. Entonces, si lo ejecuto, de entrada ya me dice 6. Ah, ¿por qué? Porque 2 más 4 es 6. Si aquí le paso cualquier otro número,
pues ya él debe trabajar con esos números. Entonces lo que uno busca con las funciones es que sean autónomas, ¿sí? Yo le paso unos valores, opérelos. A esa función no le interesa cuáles son los valores, le interesa hacer la operación necesaria. Vamos bien acá, dudas, inquietudes. No, Maru, vamos bien. No, Bien, señora. entonces, les voy a poner ejercicios, pero estos ejercicios, la idea es que los hagan cada uno en un archivo, ¿sí? Ya no voy a ser tan específica, que reciba y que retorne, de pronto en algunas para los parámetros, pero les voy a hacer unos ejercicios un poquito más completos que ustedes deben deducir cuáles son las funciones que tienen que crear en el archivo, digamos F1, F2, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones? Y a la final, la función main, ¿qué va a hacer? Y ya saben que a la final la tienen que llamar. Entonces, les voy a poner esos ejercicios para que los practiquen, pero de esta manera. Ya la idea es que en los archivos no se vea el código suelto. Van a haber funciones, una función main y se va a llamar al main. Esa es la estructura que vamos a trabajar a partir de ahora con los ejercicios. Yo se los mando de aquí a mañana, en lo posible. Y esto es todo por ahora, muchachos. Gracias, Maru. Feliz noche. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Maru. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, feliz Noche. año. Que estén muy bien, nos vemos. Feliz noche a todos. Gracias, muy amable. Gracias, Está Maru. buena. Que descansen. Chao. Bye, chao. Chao, chao.